Hay un líquido que cuesta menos de 3 euros. Lo tienes en casa, ahora mismo, y puede hacer algo que productos de 50 euros no pueden. Eliminar el óxido, no por fuera, desde dentro, sin lijar, sin máquinas, sin esfuerzo. Lo aplicas, esperas, y desaparece. Así de simple. Pero aquí es donde se pone interesante. Los químicos lo saben. Desde hace más de 100 años, los mecánicos lo usaban. En la guerra. Las industrias también lo conocen perfectamente. Entonces, ¿por qué tú no? ¿Por qué nadie habla de esto? Porque un líquido de 3 euros no puede competir con una industria de miles de millones. Y lo que no genera dinero, desaparece. No lo ocultaron porque no funcionara. Lo ocultaron. Porque funcionaba demasiado bien. El óxido está en todas partes. Lo has visto, lo has tocado, lo has intentado quitar. Herramientas, puertas, bicicletas, coches. Y siempre te dijeron lo mismo: límpialo, líjalo, cúbrelo. Pero eso no lo soluciona. Solo lo retrasa. Porque el óxido no es suciedad. Es una reacción, activa, constante, invisible. Está ocurriendo ahora mismo, dentro del metal, y eso cambia todo. Porque si el problema ocurre dentro, no puedes solucionarlo desde fuera. Pero aquí viene lo extraño. Existe una forma de detenerlo. Desde la raíz. Sin máquinas. Sin productos complejos. Y no es nueva. De hecho, es muy antigua. Entonces la pregunta real no es si funciona. La pregunta es, ¿por qué no lo estás usando? ¿Por qué nadie te lo enseñó? ¿Por qué sigues comprando productos caros para un problema que ya tiene solución? Los ingenieros lo saben. Los químicos lo entienden. Incluso los ejércitos lo usaban durante décadas. Y aún así, desapareció. Nadie lo menciona. Nadie lo enseña. Nadie lo recomienda. Pero no desapareció solo. Algo pasó. Algo hizo que este conocimiento dejara de existir para el público. Y cuando entiendas qué fue, todo lo demás tendrá sentido. Mucho antes de que existieran los productos industriales, la gente ya sabía cómo eliminar el óxido. No era un secreto, era conocimiento común. En talleres de Europa medieval, los herreros trabajaban el hierro todos los días. Y el óxido era su enemigo constante. No tenían sprays, no tenían convertidores químicos modernos, pero tenían algo más simple: vinagre. Registros históricos de Alemania y Bohemia describen su uso, no como experimento, como rutina diaria. Sumergían herramientas oxidadas, esperaban, limpiaban, y el metal volvía a la vida, sin máquinas, sin abrasivos agresivos, funcionaba, y por eso se repetía. Siglos después nada cambió. En el siglo XIX la Marina Mercante británica enfrentaba el mismo problema. Humedad constante, sal, oxígeno, óxido por todas partes, anclas, cadenas, estructuras metálicas. Y la solución seguía siendo la misma: vinagre, porque en un barco no puedes depender de procesos complejos. Necesitas algo ligero, barato, disponible. Un barril de vinagre podía mantener operativa toda una cubierta. No era una teoría, era práctica. Luego llegó la guerra, y con ella, precisión. En la Primera Guerra Mundial, los ingenieros militares se enfrentaron a un problema crítico. Las piezas de artillería no podían ser tratadas con métodos abrasivos. Un pequeño error, y el arma dejaba de ser precisa. Necesitaban una solución que eliminara el óxido, sin dañar el metal, y recurrieron a lo que ya conocían: ácido acético, el mismo compuesto del vinagre, baños controlados, tiempos exactos, resultados consistentes, funcionaba y estaba documentado. En la Segunda Guerra Mundial, la historia se repitió. Mecánicos de aviación, condiciones extremas, recursos limitados. No siempre había acceso a productos industriales. Pero el problema seguía ahí. Óxido, en componentes críticos. Y de nuevo, la solución fue la misma: ácido acético diluido. Lo usaban en campo,
sin laboratorio, sin equipamiento complejo, porque era fiable, porque era predecible, porque funcionaba. Pero entonces, terminó la guerra. Y algo cambió. La industria química había crecido como nunca antes. Fábricas enteras dedicadas a producir compuestos, tecnología, capacidad, escala. ¿Y un problema qué hacer con todo eso? En tiempos de paz. La respuesta fue simple: crear nuevos mercados. El óxido se convirtió en uno de ellos. Aparecieron productos nuevos, convertidores, imprimaciones, recubrimientos especializados, cada uno con su función, cada uno con su precio. Y con ellos, llegó el marketing. El mensaje empezó a cambiar. Lo antiguo era impreciso, lo moderno era fiable, lo casero era amateur, lo industrial era profesional. Confía en el laboratorio, no en la cocina. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, el conocimiento desapareció. No porque dejara de funcionar, sino porque dejó de enseñarse. Para entender por qué esto funciona, hay que empezar por lo básico. ¿Qué es realmente el óxido? No es una mancha, no es suciedad, es una reacción química. Cuando el hierro entra en contacto con oxígeno y humedad, pierde electrones, se transforma, se convierte en óxido de hierro. Y aquí está el problema. El óxido no protege el metal, lo destruye. Es poroso. Eso significa que permite que el agua y el oxígeno sigan entrando. Más profundo, más adentro. La reacción nunca se detiene. Sigue avanzando, capa por capa, desde fuera hacia adentro. Por eso lijar no soluciona nada, solo elimina lo visible. Pero la reacción sigue viva debajo. Y aquí es donde entra el ácido acético, el componente activo del vinagre. Y todo se vuelve simple. El óxido de hierro es una base. El ácido acético es un ácido. Cuando se encuentran, reaccionan. Es química básica. Una reacción ácido-base. El resultado es acetato de hierro. Un compuesto completamente diferente. Y lo más importante, es soluble en agua. Eso significa que desaparece, literalmente. No se queda en la superficie, no se convierte en otra capa. Se disuelve. Ahora viene la parte clave. El ácido no actúa solo en la superficie, penetra. Se filtra a través de la estructura porosa del óxido. Llega hasta el punto donde la reacción está activa y actúa ahí, en la raíz. No lo cubre, no lo oculta, lo elimina, desde dentro. Por eso el resultado es tan diferente. Pero hay algo más, algo que casi nadie menciona. Después de la reacción, queda una película microscópica, invisible, pero real. Una capa de acetato sobre el metal. Y esta capa cambia el entorno químico. Modifica el pH de la superficie y hace que la oxidación sea más difícil, más lenta. En algunos casos, durante semanas. Eso significa que no solo eliminas el óxido, también retrasas su regreso, sin pintura, sin recubrimientos industriales, solo química. Estudios lo han demostrado. Eficacias superiores al 90% en menos de una hora, con concentraciones simples, como las del vinagre doméstico. Y aquí es donde todo encaja. No es magia, no es un truco. Es química conocida desde hace más de un siglo. La diferencia es que nadie te lo explicó así. Ahora ya lo entiendes. Sabes que funciona. Sabes por qué funciona. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué no es esto lo que todo el mundo usa? La respuesta está en el dinero. El mercado global del tratamiento del óxido mueve decenas de miles de millones de euros cada año. Es enorme. Y no se basa en soluciones definitivas. Se basa en repetición. Productos que compras, una y otra vez. Convertidores de óxido, imprimaciones, pinturas protectoras. Cada paso, un producto. Cada producto, un coste. Y cada cierto tiempo, vuelves a empezar. Ese es el modelo. Ahora compáralo con esto. Un líquido de 3 euros. Disponible en cualquier supermercado, sin marca exclusiva, sin patente, sin control.
Lo usas una vez y el problema desaparece. Ahí está el conflicto. Porque lo que no puede patentarse, no puede controlarse, y lo que no puede controlarse, no puede generar beneficios masivos. Un producto barato que funciona demasiado bien rompe el sistema. No hay recurrencia, no hay dependencia, no hay margen. Y entonces, ocurre algo predecible. No se prohíbe, no se elimina. Eso sería demasiado obvio. Se ignora, se deja fuera de la conversación, se reemplaza por alternativas profesionales, más complejas, más caras, más rentables. Durante décadas el mensaje fue el mismo. Lo casero no es fiable. Lo industrial sí. Lo barato es inferior. Lo caro es mejor. Y funcionó. Generaciones enteras dejaron de usar lo que ya existía. No porque fallara, sino porque dejaron de confiar en ello. Y aquí está la realidad. La química no cambió. El ácido acético sigue reaccionando igual. El óxido sigue comportándose igual. Lo único que cambió fue la narrativa. No enterraron esta solución porque no funcionara. La enterraron. Porque funcionaba demasiado bien. Y ahora, la parte que realmente importa. ¿Cómo usarlo? Sin complicaciones. Sin teoría. Solo acción. Lo único que necesitas vinagre blanco. El más barato que encuentres. Al menos 5% de acidez. Un trapo o una brocha. Agua. Y opcionalmente, aceite. Nada más. Paso 1. Limpia la superficie. Quita polvo, grasa, suciedad superficial. No toques el óxido aún. Paso 2. Aplica el vinagre. Directo, sin diluir. Empapa bien toda la zona oxidada, sin miedo. Paso 3. Espera. 30 minutos. Para óxido ligero. Hasta 1 o 2 horas. Si es más profundo. Verás cómo cambia el color. Eso es la reacción. Está funcionando. Paso 4. Frota suavemente. Puedes usar papel de aluminio arrugado o una esponja fina. No necesitas fuerza. El óxido ya está debilitado. Paso 5. Enjuaga con agua. Elimina todo el residuo y seca inmediatamente. Este paso es clave. Metal limpio más humedad igual a nuevo óxido. No lo dejes. Paso 6. Protege. Una capa ligera de aceite. Puede ser aceite de linaza o incluso aceite común. Y listo. Sin máquinas, sin químicos caros, sin procesos complejos, solo química básica, aplicada correctamente. El óxido no desapareció. El hierro sigue reaccionando. El problema sigue ahí. Nada de eso cambió. Lo único que cambió fue lo que te enseñaron. Durante décadas te hicieron creer que la solución tenía que ser más compleja, más cara, más técnica, más profesional. Pero la realidad es otra. Siempre lo fue. La química no cambió. El ácido acético sigue funcionando exactamente igual que hace 100 años. Lo único que desapareció fue el conocimiento. Y ahora, ya no. Si llegaste hasta aquí, acabas de entender algo que la mayoría de la gente nunca llegará a cuestionar. Ahora sabes la diferencia entre lo que funciona y lo que se vende. Comparte esto con alguien que debería saberlo. Porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo.